Estamos con Sergio, compañero que ustedes lo conocen bien, casi todos. Eh, es docente de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, coordinador del equipo de asesores económicos de la Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso y Desmontadores de Algodón, Gestión Jofra, y de la Asociación Bancaria Gestión Palazzo. La idea es que Sergio pueda desarrollar los temas que seguramente planteará y que se le había puesto un título que tiene que ver con urgencias, emergencias y construcción de alternativas en la economía argentina. Digamos, la idea es que más o menos que en 30 minutos él pueda desarrollar el tema y que posteriormente, por supuesto, las observaciones, comentarios o preguntas puedan estar a disposición, tratando en lo posible de finalizar a las 21 horas la jornada del día de hoy. Comenzamos entonces con Sergio Arenovich. Sergio, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá. Bárbaro. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, saludos a todas y todos. Mucha gente conocida personalmente y otra conocida por su prestigioso apellido en lo que representa la vida rosarina y de los alrededores, ¿no? Yo lo que había pensado, y por eso se me ocurrió este título provocador, al cual no creo dar total respuesta en la media hora que vamos a conversar, pero es una invitación en todo caso. Es la invitación a discriminar lo que puede constituir el área de lo que son las urgencias, cosas que requieren actuación y respuesta de manera inmediata y que no dejen dudas en su abordaje. La segunda referida a las emergencias, esto es, las cosas nuevas o viejas reconfiguradas que han aparecido en el escenario de lo económico y lo social y que obligan a revisar las herramientas con las cuales se las aborda, porque en mi convicción hay cosas que ya no funcionan en esta coyuntura y uno tiene que incorporar las novedades que han ocurrido, tanto a nivel local, a nivel nacional, como a nivel del sistema mundo, para ver de qué manera uno se acomoda, teniendo en consideración que las fuerzas que tiene un país como la Argentina son siempre limitadas. Y las alternativas, que es un poco el broche de todo esto, es cómo pensar desandar o andar por caminos diferentes por los cuales ha recorrido la Argentina, la mayoría de los cuales no ha encontrado en algún punto en el otro, en altos niveles de fracaso o en altos niveles de irreversibilidad de las transformaciones que fundamentalmente, de la mano de lo que fue la experiencia de los ensayos neoliberales a la criolla, que fueron tres, que fue la dictadura primero, la década del 90, Menem de la Rúa segundo, y con posterioridad los 4 años del gobierno de Macri. Entonces a mí lo que se me ocurrió es, bueno, como esto obviamente excede la posibilidad de intercambio en una media hora o 40 minutos de lo que constituiría un ensayo diagnóstico, yo lo que hice es una selección acotada, subjetiva, porque la hace un sujeto, respecto a lo que me parece más o menos relevante, sobre lo cual conversar, frente a lo cual tengo algunas opiniones, tengo algunas alternativas, en otros casos tengo más dudas que certezas, pero quiero compartir con ustedes lo que considero es el lugar relevante que ello tiene. ¿Y por dónde voy a arrancar? Bueno, arranco por el tema de la deuda. No voy a hacer una historización de la problemática de la deuda en la Argentina, simplemente voy a contar el actual estado de cosas y los problemas derivados de ello, ¿no? Hoy nosotros estamos en una situación en la cual la deuda pública, al decir deuda pública estamos hablando de la deuda de la administración nacional del Estado Nacional, pero también de la administración, del conjunto de administraciones subnacionales, provincias y municipios. En general se le presta solo atención a la deuda del Estado Nacional porque es la más grande, sobre la cual me voy a concentrar, pero voy a tirar algunas ideas y algunas particularidades que me parece que caracterizan lo que ha pasado con la deuda provincial fundamentalmente. La última información disponible que tenemos es la de finales del primer trimestre del año
2021. Y lo que dice esta información es que la deuda pública del Estado Nacional, esto excluye a las empresas del Estado y excluye a las empresas de economía mixta en las cuales el Estado tiene participación mayoritaria, y también excluye a las deudas de naturaleza provincial parcialmente. Esa deuda asciende, traducidas a dólares, que es una costumbre, y digo, no es una buena costumbre, traducida a dólares, alcanza los 340.000 millones de esa moneda al 31 de marzo, perdón, al 30 de junio del 2021. Dije el primer trimestre y el segundo trimestre, 340.000 millones de dólares. Esto hay que agregarle la deuda por los valores negociables cupón PBI, que son aproximadamente unos 17.000 millones de dólares más. Digo, ¿por qué es costumbre expresarla en dólares? Bueno, porque la historia en general ha mostrado que la mayor parte de la deuda ha sido tomada en moneda extranjera, fundamentalmente en dólares y en menor medida en otras monedas, pero sin embargo, yo lo que rescato es la necesidad de identificar las características de cada uno de los tipos de contrato, porque la deuda en principio aparece como un número, pero no se trata solo de un número, sino que se trata de un conjunto de contratos y situaciones que merecen una mirada particular y cuya solución no es una solución de naturaleza única, sino que está asociada a las características y naturaleza de cada tipo de contrato. ¿Qué es lo que hay hoy, al 30 de junio? Aproximadamente lo siguiente. Hay un 74% de la deuda, de esta deuda pública, que está contratada en moneda extranjera, lo cual es uno de los primeros escollos. Para poder atenderla se requiere excedente de moneda extranjera, fundamentalmente en dólares, no solamente en dólares, y por lo tanto el resto de la deuda es en pesos o en pesos ajustables por ser. Reitero, dentro de la moneda extranjera lo principal es la deuda en dólares, le siguen los derechos especiales de giro, esto es la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, y después vienen euros, yuanes, yenes y libras en muy menor medida. De esta deuda hay aproximadamente al 30 de junio del 2021 un 41% que tiene como acreedores a distintas agencias del Estado Nacional. Y esto es una cosa que también me parece que hay que tener en consideración. Esto es una novedad cuya magnitud, en todo caso, no que sea nueva la deuda con otras agencias, la magnitud que ocupa esta parte de la deuda tiene que ver con el proceso de prestatización del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 2008, porque el fondo que administraban las FJP pasó a ser administrado por ANSES. Eso constituyó lo que ya se había creado con previsibilidad, que se llamaba Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y se sigue llamando de la misma manera, pero cuando se creó todavía no se había reestatizado la administración. Recuerdo que en aquel momento, a principios del 2008, se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, administrado por ANSES con unos 15.000 millones de pesos, y luego cuando se incorporaron los activos que administraban las FJP del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, esto creció exponencialmente. La curiosidad es que el acreedor es ANSES, el deudor es el Estado Nacional, es la Administración Nacional, que incluye y no incluye a ANSES, depende cómo se mire al Estado, frente a cuya realidad yo fui muy crítico en el haber sostenido la existencia de esos títulos, porque en realidad eso implica un compromiso de naturaleza permanente del Estado Nacional hacia ANSES para la atención del pago de jubilaciones y pensiones, que de cualquier manera lo tiene, porque no alcanzan los recursos de origen previsional para pagar los beneficios, pero sería una conversación de otra naturaleza. Bueno, la novedad es que dentro de la deuda, hoy tenemos como acreedor al Fondo Monetario Internacional, cosa que había desaparecido y cuyas características no voy a detallar porque imagino están en conocimiento de todos, pero sí una cuestión que hay que tener en cuenta. El Fondo Monetario Internacional desde el año 69, es decir, varios años después de su creación en 44, fruto del reclamo del conjunto de los países diferentes de Estados Unidos respecto de la administración monetaria del dólar, lograron imponer que las cuentas del Fondo Monetario Internacional, los contratos del Fondo Monetario Internacional, en lugar de hacerse en dólares estadounidenses, se hagan en una moneda de cuenta que físicamente no existe, que son los derechos especiales de giro. El balance anual del Fondo Monetario Internacional, que cierra a principios de cada año, se exterioriza o se expresa en derechos especiales de giro. Estos derechos especiales de giro a lo largo de su vida se han
se ha conformado con las cotizaciones de diferentes monedas, entre las cuales obviamente está el dólar, y como en el último tiempo estamos hablando de un año aproximadamente, pero acelerado en los últimos dos o tres meses, el dólar ha tenido una tendencia a la devaluación respecto de las monedas del resto de los países centrales, cuyas monedas conforman la cotización de los derechos especiales de giro, tenemos esta sorpresa. Nosotros recibimos efectivamente, traducido a dólares del Fondo Monetario Internacional, 44.500 millones de dólares, cuyo último desembolso fue en el año 2019. 44.500. Sin embargo, hoy debemos más de 44.500 millones de dólares, me refiero al capital, no a los intereses. Debemos algo más de 46.000 millones de dólares. ¿Y por qué debemos más de 46.000? Bueno, porque el contrato es en derechos especiales de giro y como consecuencia de la devaluación de la moneda estadounidense necesitamos más dólares para pagar la deuda de capital. O sea, tenemos en la práctica, si se sostiene el proceso de devaluación del dólar con respecto a las otras monedas, una especie de ajuste, de indexación del saldo de capital como consecuencia de la devaluación del dólar. Hoy son 1.500 millones de dólares más de regalo que tenemos que afrontar. Digo, no es un tema chico, porque nadie supone que en el corto plazo se va a producir el fin de la hegemonía del dólar ni el derrumbe de esto a nivel internacional. Pero como la sorpresa que vamos a tener este año en materia inflacionaria de Estados Unidos excede todo lo imaginable, no me parece un tema menor tenerlo en consideración a la hora de la negociación con el acreedor. La otra cuestión que yo sugiero tener en consideración respecto a la deuda es lo que comentaba hace un rato. Esto es, a la deuda nacional hay que sumarle la deuda provincial. ¿Qué es la deuda provincial? Bueno, se compone también de partidas muy diferentes. En general, por defecto, la mayor parte de la deuda provincial, al igual que la mayor parte de la deuda nacional, son títulos emitidos, colocados en el mercado y que tienen un mercado secundario de negociación. Ahí yo veo un problema que hay que discutir, por ausencia regulatoria. Cuando un Estado toma deuda fundamentalmente descansando en lo que provee el ahorro internacional bajo la forma de títulos públicos, se expone a el comportamiento buitre que por naturaleza tienen los fondos de gran peso y gran poder en la economía. Lo voy a decir en términos brutales con respecto al caso Bolivia. Cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, entre las cosas que había dejado Evo Morales, es que la deuda pública del Estado Nacional, instrumentada en títulos de libre circulación en mercado secundario, no era más del 7% del total de la deuda. Nosotros tenemos, en el caso del Estado Nacional, un 67-68% de la deuda en títulos que circulan libremente por mercados internacionales o mercados locales, con lo cual uno está en manos de lo que decidan los especuladores internacionales. O sea, yo no digo que no haya que tomar deuda de esta manera, lo que digo es que ante la ausencia de regulación, nosotros hemos caído en un estado en el cual dependemos de lo que los buitres por naturaleza decidan respecto a la problemática de la deuda. Y esto se repite en menor escala en el caso de las deudas provinciales, que además han experimentado un salto significativo en el último año, en el año 2020, como consecuencia de la situación de pandemia, pero que viene en un grado exponencial. Simplemente para tenerlo en cuenta, en el año 2015, cuando finaliza el ciclo del gobierno kirchnerista, la deuda provincial, la deuda de las sumas de las 23 provincias más cava, no cuento acá las deudas municipales, excepto la de la ciudad de Buenos Aires, era de 196.000 millones de pesos. Un año después, en 2016, ya la deuda estaba cerca de los 270.000 millones de pesos. Se fue a 460.000 millones en el 2017, 640.000 en el 2018, 1.100.000 millones en el 2019 y en el 2020, entre otras cosas, como consecuencia de la pandemia y las transferencias del Estado Nacional o los préstamos del Estado Nacional le hizo a las provincias, la deuda de las provincias al 31 de diciembre del 2020 asciende a 2.221.000 millones de pesos. Con lo cual, el problema de la deuda no es uno solo, no se trata solamente del Fondo Monetario, no se trata solamente de la reestructuración que se hizo, ni de la dependencia de ajuste o de indexación con ser o sin ser, y el caso de las deudas provinciales, sino que también está asociada con los contratos y fundamentalmente está asociada
a la inexistencia de regulaciones en materia de deuda, que es, a mi juicio, una de las cuestiones que hay que discutir para que estructuralmente no volvamos a caer exactamente sobre lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque las necesidades de financiamiento no necesariamente requieren del acceso a los mercados internacionales. La capacidad de financiamiento que tiene la Argentina es muy poderosa, fruto de un conjunto de situaciones que se han solapado una tras la otra. Voy a contar, la última información disponible que publicó el Banco Central respecto del estado del sistema financiero es de febrero. Yo puedo decir que la situación en junio no es muy diferente estructuralmente y porcentualmente, aunque ha crecido simplemente acompañando el ritmo inflacionario. ¿Qué es lo que dice el balance consolidado del sistema financiero a fines de febrero del 2021? Voy a decir 2 o 3 cosas. Primero, los bancos tenían disponibilidad entre efectivo y depósitos en banco, depósito inmediato, no en plazo fijo, ¿no? O sea, depósitos disponibles con independencia de si constituyen o no encaje por valor de 2.092.000 millones de pesos a fines de febrero del 2021. Anoten esta cifra, 2.092.000 millones. Si miro cuál era el saldo de préstamos colocados al sector privado no financiero, o sea, los préstamos colocados al conjunto de la sociedad con independencia de, o en todo caso, trayéndonos de la financiación al propio sector público y financiero, el saldo que había a fines de febrero sumaba 3.728.000 millones. O sea, el nivel de disponibilidades que tenía el sistema financiero era equivalente al 56% de los préstamos. Y la totalidad de las entidades, salvo muy pocas, estaban sobrerepresentadas en las exigencias de efectivo mínimo. Y además de esto, a finales de febrero, las entidades tenían en su cartera títulos públicos y privados por valor de 3.103.000. Repito, 3.100.000 contra 3.728.000 colocados al sector privado no financiero. Y dentro de los 3.100.000 que estaban colocados en títulos públicos y privados, se destacaban la perla, que son el stock de las LELIQs, estas letras que solo las entidades financieras pueden comprar y cuyo stock al día 22 de julio, ya traído un poco para acá, al 22 de julio, que es la última información disponible, alcanza los 2 billones de pesos. Entonces, hay colocado 2 billones de pesos en LELIQ, o 3 billones de pesos entre títulos públicos y privados. Una parte de préstamos, o en todo caso, los préstamos podrían ser expandidos sobre la base de una política monetaria que en principio yo considero que está totalmente ausente porque no hubo del gobierno nacional actual una estrategia para desarmar la bomba de tiempo que dejó el macrismo en materia de las LELIQs, y para lo cual hay más de una forma posible. Además, la propia historia argentina permitiría imaginar estas formas de transformar esta tenencia de letras en un encaje remunerado y que paulatinamente se libere a la manera de lo que fueron los descuentos en la época de nacionalización de los depósitos, colocables en áreas de actividad en las que interese en materia de lo que sería la política de desarrollo nacional, provincial, etc. Para terminar esto, el sistema financiero tiene una capacidad de financiamiento, tal como lo expresé, enorme respecto de lo que desde el punto de vista fáctico, se puede medir en materia de financiamiento productivo, comercial y de servicio. Porque además hay que decir que de los 3.700.000 millones de pesos de financiación, o sea, de saldos de préstamo al sector privado no financiero, solo 1.700.000 está colocado en la cartera comercial, en las empresas. El resto es consumo. Y dentro del consumo, fundamentalmente tarjeta de crédito a las tasas que todo el mundo conoce, con lo cual hay una subutilización de la capacidad de préstamo del sistema financiero, una concentración de los préstamos a niveles de tasa de interés altísimas, donde el que paga es el consumidor fundamentalmente, y hay una subutilización que permitiría pensar en algo que ha sido destruido durante la dictadura y durante los 90, que es la existencia de una banca de desarrollo. La banca de desarrollo, la única banca que hace esto es el BICE, que tiene una actividad absolutamente limitada y que de banca de desarrollo le falta bastante para llegar a los talones de lo que fue el BANAD en su momento, pero además la propia práctica en la entidad bancaria no son vistas desde el punto de vista del desarrollo. Una empresa va a pedir un préstamo
para un proyecto de desarrollo, para un proyecto de inversión nuevo. ¿Qué es lo que le pide el banco? Una garantía, y la garantía no es para atrás, la garantía es hacia adelante. Uno no puede exhibir una garantía de lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, esto no existe en la Argentina, hay que recrearlo, y me parece que es uno de los desafíos para repensar la cuestión respecto del papel del sistema financiero. Y miremos esto otro, que también me parece una cosa interesante, que en el caso del Estado Nacional tiene sus bemoles, pero en el caso del Estado provincial, de los estados provinciales y de la Cava, es muy significativo. ¿Y qué es? La pregunta, ¿cómo se financia la obra pública? Pues desde hace mucho tiempo, desde los años 90, debido a las leyes de administración financiera que a nivel nacional y a nivel provincial se ha aprobado, la financiación de la obra pública esencialmente lo es en base a recursos de naturaleza corriente. Vamos a decirlo en otras palabras. La obra pública tiene que ser bancada no solamente por las generaciones futuras, sino por las generaciones actuales, sino por las futuras, porque el beneficio lo van a obtener no solamente las presentes, sino las futuras. Por lo tanto, una cuestión de injusticia cargarle a las espaldas de la generación actual que banque de su bolsillo con sacrificio todo lo que es la inversión pública. Para esto sirve el préstamo, para esto sirve la financiación pública, para esto el financiamiento utilizable fundamentalmente en este caso por las administraciones subnacionales. ¿Por qué? Y porque si uno paga el contado, es como si en una casa, aunque no son asimilables la economía del estado de la casa, pero es como si uno comprase una heladera de contado y se le terminó la plata para poner las cosas que tiene que tener la heladera adentro, que es, los alimentos. ¿Y qué es lo que ocurre con este criterio generalizado construido en base a las leyes de administración financiera de los 90, que son una versión criolla de las recomendaciones del Banco Mundial? ¿Por qué? Bueno, porque hay una noción de que el Estado tiene que tener superávit, y este superávit es lo que debe permitir la financiación de la obra pública, cuando en realidad que el Estado tome préstamos no es un problema, siempre y cuando estos préstamos sean ni más ni menos que para financiar la obra pública a largo plazo, y de este modo liberar los recursos corrientes para atender los gastos corrientes. Y lo reitero con el ejemplo. Esto que ha mostrado a lo largo de su desempeño, y que hay plata para colocar, para construir escuelas o para construir hospitales, pero después no hay plata ni para comprar tiza ni para comprar algodón. ¿Por qué? Bueno, porque se utilizan corriente, y recursos corrientes, que son los que se necesitan para financiar la vida de todos los días, para bancar la obra pública. Y es una cuestión que no se discute. Una de las claves que a mí me parece también hay que volver a poner en el centro, estoy mirando la hora, voy a intentar ser un poco, creo que a las menos cuarto arrancamos. Una de las cuestiones clave que me parece que también hay que poner en el centro es que se trata como un cuco sobre el tema de la inversión extranjera. Y me parece que hay que mirar en concreto en qué ha consistido la historia de la inversión extranjera en la Argentina, cómo ha sido la inversión extranjera, cuál ha sido el origen, cuál ha sido la fuente, cómo se compone desde el punto de vista del origen del dinero, si es capital fresco, si es la compra de un activo preexistente, si es la capitalización o la permanencia de la no distribución de utilidades, un préstamo que después es transformado en esto, etcétera. Y en el medio hay algo de lo cual se habla poco, porque es políticamente incómodo, que es la revisión de lo que se ha hecho desde los años 90 hasta finales del año 2000, en materia de facilitación del ingreso de inversiones extranjeras, primeramente asociado al tema de las políticas de privatizaciones que hubo durante los años 90. ¿A qué me refiero específicamente? Me refiero a los tratados bilaterales de inversión. Argentina es el país en el mundo que desde los 90 en adelante ha firmado la mayor cantidad de tratados bilaterales de inversión. ¿Qué es un tratado bilateral de inversión? Bueno, es un contrato por el cual el Estado Nacional se compromete a proteger los intereses de la inversión extranjera que venga, es decir, un Estado y un privado, la relación, dándole igual trato, al menos igual trato que al capital nacional, y facilitándole la estabilidad de las condiciones. Por ejemplo, se modifica una tasa de impuestos, el inversor extranjero no la absorbe, sino que la absorbe el Estado Nacional. Esto está incluido en los tratados bilaterales de inversión. Reitero, nosotros tenemos 58 tratados bilaterales de inversión. ¿Y qué pasa si se incumple?
Bueno, esta es la materia prima con la cual trabaja este tribunal medio extraño, que es el CIADI, creado en los años 60 con otro fin, porque fue creado para proteger las inversiones extranjeras de las que no eran extranjeras en el caso de la descolonización africana. Cuando la descolonización africana se hace efectiva sobre los años 60, las empresas que antes no eran extranjeras, porque eran de la metrópoli colonial, pasan a ser extranjeras porque están radicadas en un Estado nacional. Entonces, ¿cómo hacen para defender los intereses de estas inversiones extranjeras? Bueno, inventan el CIADI, se crea el CIADI. Por lo tanto, si uno mira la historia del CIADI, encuentra que los principales países, que la composición de los países que se integraron en el CIADI fueron, primero, todas las potencias coloniales, más Estados Unidos, en ese momento no tenía dependencias coloniales como lo fue en el futuro, y la totalidad de los países de África. Y la segunda ola de incorporación fue de la mano del triunfo de lo que fue el llamado Consenso de Washington, que es la reforma neoliberal en todo el subcontinente americano, y ahí uno encuentra la entrada de casi todos los países de América Latina en el CIAD, y en este tribunal, que es el que protege a la inversión extranjera contra los estados nacionales cuando pretenden desarrollo de políticas de naturaleza autónoma, y lo que se reclama en el CIADI no es ni más ni menos que la violación o el incumplimiento de los tratados bilaterales de inversión. Vale la pena agarrar cualquiera al azar, cerrar los ojos, por ejemplo el de Estados Unidos, que tiene 7 páginas tiene el Tratado Bilateral de Inversión, para ver las condiciones lesivas respecto de la probabilidad de desarrollo autónomo que está presente en este conjunto de documentos que siguen vigentes y sobre los cuales en general nadie opera. Es más, si uno denuncia un tratado bilateral de inversión, en todos dice lo mismo, esto es, renuncia al vínculo. Esta renuncia al vínculo recién corre a partir de los 10 años de la denuncia, con lo cual hay que esperar bastante en retrotraerla a la situación previa. El otro problema que yo creo que hay que poner en el centro es el de los niveles de pobreza al cual ha alcanzado Argentina, que no es de ahora, ni es de a 4 años, ni desde hace 5, sino que es quizá arrancó tibiamente con la dictadura, pero en los años 90 se profundizó. Y hay algunas cuestiones que son clave para entender el tamaño del problema. Si uno toma, por ejemplo, el presupuesto nacional, cualquiera de este año, el año pasado, del otro, y mira las metas cualitativas para ver a cuántas personas llegan el conjunto de programas de atención a los vulnerados, bueno, ese es el tamaño del problema. Cuando uno lee las metas cualitativas, y en la meta cualitativa, por ejemplo, hay 10 millones, 11 millones de personas alcanzadas por los beneficios, está claro que el problema es muy grande porque el problema atañe a un cuarto de la población de la Argentina o a un 20% de la población de la Argentina. Quizá una de las muestras que dio un bife a quien no estaba enterado de parte del tamaño del problema es la encuesta que, de la mano de la fuerte presión de los movimientos populares, se hizo durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Macri, creando el Registro Nacional de los Barrios Populares, el RENAVAP. La última información disponible es el 30 de junio del 2021. Yo ayer me la puse a consultar, y ahí lo que hay ya es un relevamiento de la existencia de 5.005 barrios populares, que son barrios carenciados en toda la Argentina, fundamentalmente concentrados en la provincia de Buenos Aires, y que implica o que involucra en principio a casi 1 millón de familias. Casi 1 millón de familias, digo 923.583 familias encuestadas en cada uno de los 5.005 barrios populares. Bueno, para atender esta problemática no es que se requieran subsidios solamente, sino que se requieren otro tipo de recursos, fundamentalmente para desarrollar fuentes de trabajo. ¿Y hay plata para esto? Sí, hay un montón de plata, lo que les comentaba anteriormente. Lo que ocurre es que hay que desarmar y desarticular lo que armó la dictadura en el año 76, que el régimen financiero que tenemos, agravado por lo ocurrido durante los 90 y condimentado especialmente por la creación esta de la bomba de las LELIX durante el gobierno presidencial anterior. Quizá una de las cosas llamativas que se pueden encontrar en la página del Ministerio de Desarrollo Social al revisar el tema de RENAVAP es que es lo que pasó en pandemia respecto de la escolaridad, de la ausencia de las y los chicos en las escuelas como consecuencia de la pandemia.
Se hizo una encuesta para ver de qué manera se comunicaban, si se podían comunicar o no se podían comunicar con los docentes y para ver en qué medida estaban involucrados, incluidos en el sistema educativo durante la situación. Y lo que yo extraje algunas cosas, y lo que quiero señalar es una sola, que el 77% de las personas que se pudieron comunicar para acceder al servicio escolar en el marco de la pandemia lo fueron con celular. Con lo cual, si el celular pasa a ser un bien estratégico, está claro que no solamente el dispositivo, sino también las condiciones del servicio, el abono, etcétera, merecen tratarse como un servicio público, cosa que mereció un debate al que me imagino ustedes han escuchado. Siguiendo con el tema de la pobreza, el Ministerio de Desarrollo Social, en el presupuesto 2021, se había propuesto, esto ya está obviamente recalculado, reajustado, porque fue incrementado, se había propuesto brindar un conjunto de servicios con un presupuesto de 253 mil millones de pesos. 253 mil millones de pesos. La mayoría de estos 253 mil millones de pesos está constituida por transferencias al sector privado, ya sea en materia corriente o no corriente. Léase fundamentalmente el conjunto de planes que asisten a la problemática alimentaria. Para decirlo en números, la tarjeta alimentar, los complementos de alimentación, los comedores escolares, los comedores comunitarios y merenderos, y los proyectos focalizados que también están asociados con esto, sumaban como presupuesto vigente 121 mil millones de pesos para todo el año. Hasta el 22 de julio inclusive, se llevan ejecutados 111 mil millones de pesos. Está claro que el presupuesto original ya queda viejo. 111 mil millones de pesos. ¿Y cuánto es por día? Y más o menos 550 millones de pesos. Es un montón de plata. Ahora, esto posibilita que haya mucha gente que no se muera de hambre. Esto no resuelve el problema del empleo, no resuelve el problema del trabajo, pero da idea de la magnitud del problema que hay que resolver, y por lo tanto esto no se puede resolver con parches, ni por buenas que sean las intenciones de crear mecanismos de protección a los más vulnerados, está claro que el tamaño del problema es tan grande que requiere reformas estructurales, pero hay que empezarlas ya. Y estas reformas estructurales tienen que ver con la discusión sobre el origen de los ingresos, la distribución de la riqueza, el régimen impositivo y un conjunto de otras cuestiones. Y yendo a eso, entre las novedades que ha traído no solamente la pandemia ni el gobierno de Macri, sino que es un largo proceso de reforma que arranca en el 76, también me parece que hay que puntualizar en la estructura de lo que es el empleo hoy en la Argentina. A ver, hay aproximadamente 12 millones de personas que trabajan o que viven de un salario. 12.600.000 aproximadamente. De estos, los formales privados son algo menos de 6 millones, menos de 3 millones son los empleados públicos y hay algo más de 4 millones de informales. Lo cual es todo un problema, porque la fuerza de trabajo no es solamente la registrada en el sector privado, que además tiene una tasa de comportamiento, de crecimiento muy bajo, como consecuencia de un conjunto de situaciones que no tienen que ver solo con la pandemia, sino el tamaño de lo que es el empleo informal. Y si a esto uno le agrega la problemática que está asociada al trabajo independiente, que en su apariencia es independiente, pero que en realidad oculta una relación salarial, como es el caso de buena parte de los más de 4 millones de monotributistas que existen en la Argentina, se da cuenta que el mercado de trabajo, o el llamado mercado de trabajo, es un mercado complejo que no puede ser visto con la lente de lo que era la estructura social en los años 70, ni mucho menos, sino que requiere adaptarse a esto para promover el empleo, para promover la formalidad, para tener inclusive igualdad de derechos frente al mismo tipo de contraprestaciones laborales, que en la práctica no lo hay, precisamente por la existencia de las desigualdades crecientes, no solamente de acceso a la probabilidad de un trabajo formal, sino a la propia desigualdad que deja traducir lo que es la propia estructura empresaria, sobre la cual voy a hacer una breve introducción. Son las 8:17, si me permiten voy a hablar 5 minutos más y la voy a cortar porque si no se me va a hacer muy largo. Sí hay una cuestión en el trabajo, en el empleo asalariado, fundamentalmente el formal,
que es una novedad del último tiempo, y que es que, la primera que voy a decir no es una novedad, que las mujeres, si uno lo clasifica por género, las mujeres cobran menos que los varones en promedio en cualquier rama de actividad. Pero cuando uno mira los niveles educativos alcanzados por género, entre mujeres y varones, lo que encuentra es una situación totalmente diferenciada. La cantidad de mujeres que tienen título universitario son un 25% superior a la cantidad de varones que tienen título universitario, que se ve en casi todas las prestaciones laborales, pero que también se ve en la performance de las universidades nacionales en materia de inscripción y en materia de graduación, lo cual requiere una mirada totalmente diferente, porque creo que son solo dos las carreras, que ingeniería agronómica, y no me acuerdo cuál es la otra, en la cual la mayoría de estudiantes y graduados son varones, porque en el resto todos son mujeres. Por ejemplo, en el tema de la medicina, cosa que se ve también en el funcionamiento de los mercados. Bueno, después voy a dejar lo de la economía internacional porque tengo varias cosas a compartir, pero quiero terminar comentando algo respecto del comportamiento de los precios en la Argentina. Uno de los problemas a abordar, obviamente, es la inflación. Con decir que la inflación es un problema complejo multicausal no resolvemos absolutamente nada, porque lo que hay que ver es en detalle cómo funciona cada una de las cadenas de valor y qué cosas influyen en la alteración de los precios. Nosotros sabemos que hay factores externos, por ejemplo, lo que pasa en el mercado mundial, la inflación mundial, las presiones de la cadena global de valor, las estrategias de las multinacionales, el lugar que hoy ocupan el tema de las nuevas tecnologías como elementos que provocan un desplazamiento de la apropiación de ganancias desde los lugares tradicionales a los lugares no tradicionales, que implica también una alteración de lo que pasa en los mercados locales. Pero voy a contar, por ejemplo, lo siguiente. Ayer lo que hice, por ejemplo, tomar la serie de precios mayoristas. Y miré y hice un corte. Digo, a ver, ¿qué pasó con los precios mayoristas en la Argentina entre diciembre del 2015 y junio del 21? O sea, tomando los 4 años del gobierno anterior, tomando el año y medio del gobierno actual, aunque después los cortes también lo hice de otra manera, porque lo hice desde diciembre del 2019. ¿Qué es lo que me dice esto? Bueno, me dice que el nivel general de precios aumentó, por ejemplo, de diciembre del 2015 a junio del 91, un 672%, precio mayorista, pero si miro las dispersiones respecto de esto, encuentro, por un lado, que cereales y oleaginosas, donde está el principal producto de exportación, creció 973%, y si miro las tarifas eléctricas lo hicieron 1174%. Es una novedad, o sea, ¿es raro que los precios mayoristas se comporten de manera diferente? No, no es raro, siempre se modifican los precios relativos, pero las magnitudes de la diferencia del comportamiento de los precios relativos permiten explicar parte de la disputa por la apropiación del excedente que termina exteriorizándose, entre otras cosas, en los niveles de inflación. Porque la alteración de los márgenes pone en vilo y pone en cuestionamiento el funcionamiento de determinadas ramas de actividad o las empresas por su tamaño, lo cual las empuja como dinamizadores de la reproducción de la trama inflacionaria. Y lo que ustedes ya conocen, la última información que nosotros tenemos es la del mes de junio. La inflación interanual de junio, la que mide INDEC a nivel general del país, es del 50,2%. Si nos desplazamos a Santa Fe, esto se da al 52,6%, y si nos corremos un poco más hacia San Luis, esto llega casi al 56%. La inflación interanual es altísima, y no se ven, por lo menos desde mi perspectiva, no se ven medidas que, aunque sean focalizadas desde el punto de vista de determinados artículos de la canasta que afectan fundamentalmente a los sectores más vulnerados, políticas de largo plazo que sean sustentables para bajar de un ondazo la inflación, lo cual está claro que no es sencillo, pero en algún momento hay que empezar y hay que pelearse con alguien porque no hay otra manera de hacerlo. Bueno, yo acá tengo solamente como título, quería contarles algo de las tendencias del comercio internacional y de las exportaciones mundiales, una serie de largo plazo que arranca en el año 88, y la variación de los precios internacionales en el corto plazo, sobre el cual en todo caso comento rápidamente esto. Aquí yo armé una serie de qué es lo que pasó entre diciembre del 2019 y mayo del 2021, o sea, un ratito antes del arranque de la pandemia.
para las cosas que nos interesan. El precio del aceite de soja aumentó 118%. Estamos hablando de incremento en dólares en el mercado internacional. El aceite de palma 112%, la harina de soja 50%, poroto de soja 78,5%, mineral de hierro 396%. Es decir, ¿qué dice esto? Que en un breve periodo, en lo aparente, estoy hablando de diciembre del 2019 hasta febrero, hasta mayo del 2021, los precios en dólares de las commodities tuvieron una explosión muy significativa. Y si en lugar de tomar diciembre del 2019 me voy 5 años atrás, 6 años atrás, la cosa no cambia mucho. O sea, también en el mercado internacional hay una puja distributiva que se exterioriza en los precios de las commodities, que algunos exportan, pero otros importamos, con lo cual parte de los efectos inflacionarios que hay en nuestras economías también están asociados con lo que pasa en el mercado internacional. Bueno, yo quiero cortar acá, no quiero avanzar mucho más, porque además hablé me parece que demasiado rápido. Sí, si quieren, después les comento algo sobre la performance de las tecnológicas, que me parece interesante compartir, y una perlita respecto a lo de Pfizer. Porque lo que hice ayer es bajar el último balance trimestral de Pfizer, que cotiza en bolsa, por supuesto, al 30 de junio del 2021, y miré la evolución 2017, 18, 19 y 20, a ver cómo le van las cosas. Tomé Pfizer porque están en el centro de la discusión, pero podría haber tomado cualquier laboratorio, y me imagino que los resultados no hubiesen sido muy diferentes, después lo puedo comentar si así hay interés. Bueno, gracias por la escucha, por el silencio, y no sé, quedo abierto a la discusión, a las preguntas o al intercambio. Gracias, Sergio. Comenzaríamos con las preguntas. Ya teníamos una de Daniel Schinkel. Yo no sé si, Daniel, le querés hacer la pregunta directamente. ¿Estás ahí? Sí, o sea, Sergio, es sobre lo que vos empezaste hablando del financiamiento del gobierno o de la economía argentina. ¿Considerás o tenés una idea de cuál sería el motivo por el cual no se toma la decisión política de tomar ese financiamiento o de organizarlo para poderse financiar con eso y no recurrir a los acreedores externos? Yo creo que en parte, yo no tengo todas las respuestas. Me parece que en parte hay un temor al peso y al poder que tiene el sector financiero. Por eso sostuvieron las LELIQs, porque de ese modo se suponía que los bancos no iban a jugar activamente en el terreno del tipo de cambio, y por lo tanto se iba a garantizar cierta pax cambiaria. La verdad que eso no funciona, porque son los propios bancos los que por fuera y con otro sistema catalizan o catapultan hacia arriba el negocio del dólar negro, que no le llamo blue porque es negro, el mercado ilegal, y que provoca lo que provoca. Con lo cual, si esto no funciona, está claro que la medida tiene que ser de otra naturaleza. Y también hay que decir que a la actual conducción del Banco Central, aunque yo no la veo muy convencida de actuar en el sentido fuerte y duro como lo fue, por ejemplo, en la gestión de Mercedes Marcó del Pon cuando le tocó actuar acá, y cuando Culfas era el gerente del Banco Central, les voy a contar una anécdota. En marzo del 2012, el Banco Central, o sea, Culfas era el gerente del banco, saca una comunicación por la cual dice que las empresas que tienen que cancelar las obligaciones con el extranjero, en lugar de seguir con el procedimiento anterior, van a tener que demostrar que esas obligaciones que tienen con el exterior en algún momento entraron al país. Hasta ese momento era por declaración jurada. Si yo decía que tenía una deuda en el extranjero para pagar capital o interés, iba al Banco Central o al banco, compraba la moneda extranjera que necesitaba y la cancelaba, pero no tenía que demostrar que esa plata había entrado al país. Por eso, a partir del 2012 se produce una atención especial, después con varias devoluciones, devaluaciones en el medio, fruto del fin de este negocio que se le había hecho fundamentalmente a las compañías grandes, ¿no? Ahora, normas como esta, está plagada el Banco Central, la FIP,
etcétera, como consecuencia de la acumulación de obstáculos construidos y de la burocracia misma de las entidades, al menos desde el 76 en adelante, ¿no? Hay cosas que todavía están vigentes desde la dictadura del 76 en AFIP y el Banco Central y no se tocan, ¿no? Bueno, ni hablar de la ley de entidades La ley financieras. de entidad financiera. Claro. Correcto. No hay pedido de palabras todavía. Ya, a ver, yo voy a hacer una pregunta, Sergio. Cuando vos Después a decís, Julián Moreno. ¿me están Sí. escuchando? Sí. Sí, 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 perfecto. dale. Ahí en uno de tus tramos, al menos lo que entendí yo, la gran masa de dinero que se está destinando a asistencia social, prácticamente es eso, para atender 1 millón de familias, habría que revertir para formar, para conseguir empresas que den trabajo. O sea, ¿cuál sería específicamente, si hay alguna fórmula o algo para lograr paulatinamente que ese dinero llegue a la parte productiva y se vaya desacelerando el tema de la asistencia? Bueno, a mí me parece que uno puede dibujar el mejor sistema con una ley, una norma, una reglamentación, etcétera, pero aquí lo que se necesita es un involucramiento muy fuerte de los poderes locales. Me refiero a los gobiernos locales, los provinciales y los municipales, con la comunidad empresaria local. De otra manera no se puede hacer esto. ¿Quién puede planificar si no es quien está en el territorio? No se puede en ningún laboratorio diseñar nada de esto. Pero esto implica bajarse de las posiciones individualistas de todo tipo, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista empresarial, etcétera, para hacer algo diferente de lo que se viene haciendo hasta ahora. Y sobre todo políticas de largo plazo que no sean reversibles de fácil modo, como lo fueron las mejores cosas que ocurrieron, por ejemplo, durante el gobierno de Néstor y de Cristina, que yo reivindico muchas, otras las destrozo porque no me parecieron mal, pero cuando un gobierno con un conjunto de pocas herramientas puede destruir políticas que son más o menos sustentables para el mediano plazo, está claro que algo falló. Y lo que falló es el tema de la construcción social de los consensos. Por eso digo que no veo, uno puede diseñar el mejor sistema, pero en realidad lo que necesita es construir los consensos en el territorio para que eso sea indestructible y para que tenga una capacidad de fuego cuando alguien quiera hacerlo pelota, que te impida que eso ocurra, ¿no? Al menos a mediano plazo o largo plazo. ¿No? Julián Moreno, por favor. Ricardo, una cosita quería decir. Sí, sí, Juan. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Juan. No, yo quería agradecerle esta reunión, que es una reunión de comisión directiva de Rosario, ampliada con algunos compañeros. Ahí vi en la pantalla que hay 2 compañeros de Buenos Aires, uno del Tesorero Nacional, Julio Jardel. Se te escucha abajo, Juan. Sí, uno es, digamos, hay 2 esta reunión de comisión directiva, digamos, ampliada de PYME. Hoy se ve, hay 2 compañeros, uno el Tesorero Nacional, Julio Jardel, que es de Capital, y otro compañero también, los 2 compañeros son en esta actividad. Y bueno, y decirte a vos que ha sido muy clara realmente tu explicación en temas que algunas veces a nosotros se nos dificulta. Justamente, por ejemplo, esta mañana en un reportaje periodístico que me hacían, me preguntaban sobre la famosa mochila de Caragosian, ¿no? Este empresario textil que habla de la mochila argentina y que está proponiendo un régimen que, si bien no es el mismo, es similar al de la UOCRA en el tema de indemnizaciones. ¿Vos qué opinás con respecto a ese tema? Mira, vos sabés que yo no tengo temor en discutir eso, de si el régimen indemnizatorio debiera existir como es o cambiarlo. Ahora, el retruco que yo canto es la antigüedad en el mercado de trabajo no es la antigüedad en la empresa, sino la antigüedad de que se incorpora al mercado de trabajo. Después discutimos los mecanismos de corrección o de sostenimiento cuando vos tenés problemas de estabilidad en la actividad económica y en la generación de empleo. Pero si vos tenés un elemento que te garantiza el empleo a largo plazo, la discusión
totalmente secundaria. Por eso me parece, yo no le esquivo, me parece que hay que discutirla. Pero es más, yo creo que habría que arrancar en función de lo que constituye la propia realidad de la ocupación en la Argentina, algo que no conté, que los trabajadores asalariados, que a su vez tienen un segundo empleo, son monotributistas, trabajan en promedio, en función de los registros públicos que hay, ¿no? 59 horas a la semana. Con lo cual, está claro que podrían trabajar menos si con 44 o 40 horas semanales pudieran cubrir el presupuesto de sus necesidades. Entonces, ¿cómo se hace para bajar eso? Bueno, hay que discutir productividad también, pero discutirla en serio, ¿no? No discutir productividad en términos monetarios, sino discutir productividad en términos físicos, ¿no? Y la verdad que la historia de las inversiones en Argentina es una historia bastante pobre, también no la quise poner porque me parece que merece también para un análisis particular, y el análisis que uno, o mejor dicho, cómo uno podría promover o pensar en un proceso de inversiones diferente a lo que fue el caso de la Argentina, por ahí podría despejar la encerrona en la que nos encontramos, donde lo que se disputan son márgenes, y en realidad los márgenes no interesan, lo que interesan son los volúmenes a los cuales uno quisiera llegar, para que los márgenes sean apenas una consecuencia. Pero cuando se discuten solo márgenes, porque estamos hablando de la miseria, ¿no? Sí, es una Julián. opinión coincidente con las pymes, ¿no? En el sentido, nosotros nos hemos manifestado en función que realmente cuando se ponen en debate estas cosas, tiene que ver en no estar pensando en el desarrollo, el crecimiento de los puestos de trabajo, sino estamos pensando en cómo, que lamentablemente muchos empresarios se enganchan en eso, cómo hacemos que no están pensando más en las indemnizaciones, en echar gente, y cómo esa echada de gente no repercute en el bolsillo del empleador, digamos, más que buscar una solución al tema que tiene que ver con justamente la generación de puestos de trabajo, y está pensando en eso y no ver, porque además es claro en nuestro, que las pymes vivimos el mercado interno, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos son trabajadores que haya mucho trabajo y que tengan un valor adquisitivo del salario muy importante en función de nuestro mercado, ¿no? Gracias. Julián Moreno, por favor. ¿Qué tal? Gracias, Juan, por el chavar que estoy infiltrado acá. Pero bueno, quería agradecer a los compañeros que me invitaron y a Sergio la exposición. En un momento, Sergio, dijiste, hablaste sobre el financiamiento de la obra pública. Ya el gobierno anterior intentó con las famosas PPP, que obviamente con el riesgo país de Argentina lo convirtió en inviable porque no había forma, digamos, de alcanzar nunca a pagar capital, digamos, el interés iba incrementándose de tal manera que hacía inviable la financiación de una obra pública, de las magnitudes, ¿no?, de una obra pública. Después la otra forma que yo conozco, bueno, el BID, que tiene 1000 condicionamientos, ¿no? Generalmente hay que contratar a empresas de los países que fondean el banco, y por lo tanto también es difícil participar y generar trabajo de alguna manera local. ¿Cuál es la manera que vos te imaginás viable en un contexto como el que tenemos nosotros, ¿no?, de Argentina 2021, si es que existe, para financiar la obra pública? Bueno, varias cosas, Julián, y me parece que está muy bueno. Primero yo decía, el sistema financiero tiene un stock al 22 de julio de 2 billones de pesos. Es un montón de plata para financiar lo que se te ocurra y para regalarla inclusive. Lo que pasa es que esto implica una reducción de la ganancia de los bancos. Entonces el gobierno nacional, en la medida que meta una mano acá, está claro que se va a ganar un primer enemigo, que es el sistema financiero, con lo cual hay que discutir, hay que negociar, y en todo caso hay que pensar qué es lo que hace la banca pública. Por otra, los mercados de capitales, o el mercado de capital en la Argentina, bastante pobre. Pero no solamente bastante pobre, sino bastante reducido. Lo que más se mueve son las obligaciones negociables, y en mucho menor medida el tema de la emisión de acciones. Hace unos días estuvimos haciendo un trabajo con el equipo, con el MATE, con el Mirador, de ver, de
agarramos un plazo largo, que la información disponible homogénea arranca en enero del 2015, de la Comisión Nacional de Valores. Entonces, de enero del 2015 hasta junio del 2021. ¿Cuáles son las empresas que emitieron acciones en la Argentina? 23. 23, nada. ¿Y quiénes emitieron acciones? Fundamentalmente los bancos, en plata. Hay 3 bancos, dos de los cuales son extranjeros, porque son el Galicia y el Santander, y después hay una empresa que no es bancaria, que no es financiera, que es Loma Negra, que también es una compañía extranjera. Y otra cosa, la mayoría de las emisiones no son emisiones nuevas, sino que son emisiones para pagarle el retiro del capital extranjero, que como no pueden retirar utilidad, en realidad lo que hacen es reducir el capital y se llevan la plata. Pero no hay regulación sobre esto. Ahora, ¿qué significa? Que hay fuentes para ser utilizadas. Lo que falta es criterios políticos, regulaciones, promociones y sobre todo el involucramiento, reitero, de los gobiernos locales. ¿Quién sabe mejor que nadie, el que está en el territorio, lo que hace falta y lo que se puede hacer? Pero para esto yo no pensaría en un Consejo Económico Social solamente de envergadura o de alcance nacional. A mí me parece que hay que recrear y reproducir consejos locales para estos fines. Y no comenté todavía lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad sigue teniendo títulos públicos que el Estado Nacional le debe a ANSES. Ahora, el Estado Nacional en la Argentina, como todos los estados nacionales en el mundo, ponen una plata de lo que recaudan en el concepto de impuestos directos, como el impuesto a las ganancias o similares, para financiar los sistemas previsionales. ¿Por qué? Porque no alcanzan los recursos previsionales. Entonces, ¿qué es lo que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Seguir sosteniéndolo como un activo derivado de la herencia de lo que fueron las FJP, hay que pensarlas diferente. Y en esto, por ejemplo, uno puede copiar las mejores experiencias de lo que es el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el BNDES, cuyo origen principal de fuente de financiamiento no es ni más ni menos que los fondos de origen previsional. O sea, ¿qué pasaría si en lugar de ANSES administrando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o aunque sea una parte, fuese el Banco de Desarrollo que se cree al efecto, un banco de desarrollo que debe tener necesariamente un perfil federal? No puede ser un banco con sede, gerencia y administración en la Cava, sino en todo el país. Entonces, fuentes en pesos sobran. Y vos lo que decías del BID, yo no quiero préstamos en moneda extranjera, salvo que lo apliquen a actividades que van a permitir generar recursos en moneda extranjera y pagarlo. De lo contrario, no. ¿Y cuál es la diferencia? ¿La tasa de interés? Bueno, ahí está la política. Si la tasa de interés depende de lo que quieren los bancos y seguimos pagando el 34% anual cada 28 días por las LELIC, es una cosa de loco, es insostenible, porque eso es lo que permite entender por qué se sigue sosteniendo la tasa de interés tan alta, no solamente para las captaciones, sino fundamentalmente para las colocaciones. Bueno, hay que meterle mano a eso, y hay que pelearse con alguien, sí hay que pelearse con alguien. Hernán, tenés la palabra. Sí, hola, vos Sergio nuevamente. ¿Qué hace, Hernán? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero me parece interesante, he visto una idea que Osvaldo Pringle manifestó en el chat acerca, por lo menos para empezar a pensar, en cuanto a lo que puede ser un Fondo Nacional de Empleo en lo que estábamos hablando de indemnizaciones. Todo está por hacerse, así que para pensar también son todas bienvenidas las ideas. Yo te quería preguntar lo siguiente. Yo creo que a veces lo que tenemos que empezar a ver es que hay que repensar no solo la Argentina, sino el mundo, ¿no es cierto? Porque sobre la concentración tan fuerte de riqueza vino la pandemia. Y imagino, vos debes tener más datos que nosotros, lo que debe ser los lamentables índices de pobreza que debe haber a nivel internacional. Ahí estuve leyendo un poco, estoy terminando de leer un libro de Piketty, que también empieza a repensar sobre los modelos que se instalaron hasta ahora. Todo tiene sus pros y sus contras, pero la pregunta concreta sería la siguiente. Nosotros, nuestro principal socio comercial es nuestro vecino Brasil, ¿no es cierto? ¿Y qué queda de Brasil después de esta pandemia o que se está transcurriendo? No es después, sino mientras pandemia que transcurrimos. Es decir, ¿cuáles son los números hoy del Brasil? Si tenés datos, si hay información, en cuanto a
a su actualidad y su futuro y nuestra dependencia de alguna manera comercial con ellos. Mira, yo conozco solamente muy pocas cosas, sigo unos amigos brasileños que escriben todos los meses un informe de coyuntura, y me parece que lo llamativo, o no, en todo caso lo destacable de lo que se puede extraer de ahí, es las transformaciones que ha habido en el funcionamiento de la cúpula empresarial brasileña, que no es una cosa de ahora, viene de hace un tiempo. Todos habríamos caracterizado, siempre caracterizamos lo que era la élite empresaria argentina, brasileña, como una élite pujante, nacionalista, productiva, especuladora también, etc. Y lo que ha ocurrido en los últimos 15 años aproximadamente es una enajenación de buena parte de los activos de esa élite a manos de corporaciones extranjeras, o la creación en el exterior de corporaciones financieras que pasan a ser las casas matrices, desde guaridas fiscales obviamente, las empresas brasileñas. Con lo cual se extendió este espíritu parasitista a lo que nosotros cualquiera consideraba lo más dinámico del empresariado en América Latina, que era la burguesía paulista. Bueno, eso desapareció, o fue gravemente herida, no que desapareció. Entonces uno tiene que saber que las relaciones con Brasil son relaciones con Brasil en el marco de un proceso de transformaciones de la élite, de igual manera que ha tenido o ha plantado una pata de naturaleza financiera en guaridas fiscales muy fuerte. Justo hoy leía que iniciaron un juicio a un ex directivo de Glencore, está vinculado con el tema Vicentín, etc. Lo leía en el Folia de San Pablo, por un negocio que Glencore hizo en Nigeria. ¿Y por qué lo menciono? Porque si uno mira las transformaciones que hubo desde el punto de vista agrícola en Nigeria, Nigeria tiene la mitad de la superficie utilizable para la actividad agrícola aplicada a la producción de granos para biocombustible. Y quien lideró el proceso de la producción de biocombustible en Nigeria no es ni más ni menos que Petrobras. Después están las otras compañías, todas las petroleras que ustedes conocen, pero Petrobras plantó la bandera para iniciar con ese proceso. Y en el marco de todo eso hay un proceso de negociaciones y de desplazamientos muy importante en lo que es la erradicación de las empresas extranjeras de Nigeria, donde lo preeminente hoy es esto, la producción de combustible en base a los granos que se utilizan para eso, fundamentalmente el caso de la palma, y en menor medida el caso de la colza, que en Argentina apenas si los conocemos. Por eso yo no sé qué puede pasar con Brasil, pero lo que hay que leer adecuadamente es cuál fue el proceso de transformaciones, no del país, de la cabeza de la élite, porque es la que termina cortando el bacalao. Sí, y la pobreza, ¿no? Oh, bueno. Está bien. Correcto. Gracias. ¿Hay algún pedido de palabra? ¿Vos querías agregar algo, Sergio, que te quedaba pendiente o no? No, una cosa a tener en cuenta nomás, que me parece que es parte de la tensión que hay, que es el reparto de la ganancia. Nosotros hicimos ahí una serie de las utilidades de las empresas tecnológicas desde el 2014 al 2020. No voy a contar porque son todos números, además, si no se los mando después con un cuadrito. Esta tabla está constituida por las empresas Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Huawei, la China, ¿no? IBM, Netflix, Mercado Libre y Booking, que son dos menores con respecto a las otras, pero bueno, ahí la pusimos por dos motivos. Lo de Booking para ver cuál era el impacto de la pandemia, porque vivían del turismo, entonces en 2020 era evidente que iban a caer, y la de Mercado Libre porque es una empresa en expansión del ex argentino que ahora está radicado en Uruguay. ¿Qué dice esto? Bueno, la suma de Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Huawei, IBM, Netflix, Mercado Libre y Booking, la suma de las utilidades antes de impuestos declaradas en el 2020 alcanzó los 235.000 millones de dólares, que implican un crecimiento respecto al 2019 de un 21,8%, y en el 2019 con respecto al 2018 un 20%, y el 2018 con respecto al 2017 un 33%. La pregunta es, esto no existía antes. ¿Quién paga esas utilidades? Bueno, esas utilidades son producto de una transferencia gigantesca
desde los polos productivos a los polos financieros y de los polos financieros a los polos tecnológicos. Y esto no puede ser indiferente a la suerte que le vaya a la economía mundial en general. Por eso la puja por la distribución de la utilidad de la mano del crecimiento de las tecnológicas es un tema que uno también tiene que tener en consideración. 235.000 millones de dólares de utilidad declarada por este grupo reducido de empresas que sabemos que están en toda la vida del planeta y que además son utilidades realizadas y con las cuales se interviene en otros foros. Por ejemplo, yo aquí no puse el caso de la financiera, los fondos de inversión. El caso de BlackRock es muy interesante. Estaba mirando justo hoy a la mañana, hace una ojeadita al último balance anual de BlackRock. Y uno mira la composición de las tenencias accionarias. En Argentina tiene de todo BlackRock, lo que se les ocurra. Están en YPF, están en Pampa Energía, están en el Banco de Galicia, están en el Banco de Santander. O sea, tiene miguitas puestas por distintos lugares. Entonces uno no puede pensar un plan de desarrollo económico si no sabe que estas cosas actúan como obturación para pensar en términos autónomos, nada más. Sergio, estos fondos BlackRock, que vos estás contando todas las inversiones que tienen en Argentina, ¿en otros países o en el mundo también los tienen? Sí. No, ¿O es solamente es acá? No, es global. No, sé que es global, pero acá no estará muy exacerbado. No sé, la verdad que no creo, porque estaba mirando cómo es la composición. La Argentina no es que no ocupa un lugar importante en las tenencias de BlackRock. Lo que pasa es que para la Argentina la presencia de BlackRock es enorme. Lo nuestro en sus tenencias, en su cartera, es una moneda, pero para nosotros es una fortuna el poder que tiene de intervención como consecuencia de sus tenencias accionarias. ¿Querías hacer una consulta, Osvaldo? ¿Querés plantear algo, Osvaldo? Ahí Osvaldo Mirá puso algo en el chat. Ahí puso Osvaldo algo en el chat, que es el tema de la reforma tributaria. Una línea nomás, no quiero que se me escape. Una estructura tributaria se monta sobre una estructura social preexistente. Por lo tanto, uno puede diseñar el mejor sistema impositivo, el más progresivo, etcétera, pero si la estructura social es fundamentalmente desigualadora, no sirve para nada. Con lo cual el problema no es solamente, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer una reforma tributaria, pero la reforma tributaria hay que hacerla también con una reforma de las posibilidades que hay en el propio mundo empresario, fundamentalmente. Varias veces yo digo esto. En la Argentina hay 1.100.000 contribuyentes inscritos en el impuesto al valor agregado. El 1% explica el 69% de las ventas. Y si uno separa mercado interno y mercado interno, ese 1% explica el 95% de las exportaciones. Con lo cual, está claro que el 99% de las empresas viven de la suerte del mercado interno. No se puede no hacer nada frente a esa realidad. Bueno, pero nunca ha habido política sobre esto. Y no es un dato de hoy, es un dato que se puede ver rigurosamente, al menos desde el 98 en adelante, que es el año en el cual la FIP se le ocurrió publicar el primer anuario, que es la fuente de información que yo le estoy comentando. Excelente. Leandro, ¿querés culminar con la actividad? Sí, ¿Alguien quiere preguntar algo más? Si no... Perdón, cuando se inició el IVA, la alícuota era del 13%. Hoy estamos en el 21%. Eso, a través de los años, fue que el Estado se fue apropiando del consumo de la gente y generando una expansión que hoy tenemos un IVA del 21% que es insostenible. El IVA es un impuesto al consumo. ¿Cómo vas a promocionar el consumo en Argentina con una alícuota del 21%? Es imposible. A lo sumo lo que podés hacer es IVA diferencial. Pagan los aire acondicionados del 35%, como está en Italia. Las heladeras de alta gama pagan el 35%, pero la ropa debe pagar el 8%, 9%. Si vos no haces una reforma tributaria orientada al consumo, los niveles de evasión son tremendos. Tremendos.
Porque la gente los costos no le dan a las empresas para pagar, sacar el IVA todos los meses y pagar. Entonces, la reforma tributaria debe venir orientada a aliviar el consumidor y también las empresas, porque la marginalidad en las empresas es de terror, vos lo sabes bien. Sí. Totalmente de acuerdo. Gracias, Osvaldo. ¿Querés contestar, Sergio, algo? Y No. ya cerraríamos la actividad. No, yo estoy de acuerdo. Son cosas para pensar. En Leandro. realidad, lo mío fue para provocar y para pensar. Perfecto. Gracias por la invitación. Leandro, No hay pensamiento sin provocación. Bueno, ¿querés cerrar, Leandro? Muy buena la charla, Sergio. que más o menos Muy buena, Sergio, gracias. Gracias a ustedes. con los horarios, agradecemos la importante y beneficiosa charla que nos dio Sergio, nos ayuda mucho. Y agradezco a todos los compañeros que se hicieron presentes esta noche, por supuesto que vamos a seguir con este tipo de reuniones. Así que no me queda más que saludarlos e invitarlos la próxima que hagamos. Gracias a ustedes. Buenas noches.